Hola amigos, me llamo Jesús Vivancos. Este vídeo trata esta vez del ser humano y la diferencia entre la realidad y la veracidad. El ser humano es una realidad multidimensional. Es una proyección en el mundo desde la dimensión donde verdaderamente existe. Para comprenderte y conocerte mejor, es importante entender que no solo eres materia, sino más bien energía, información y consciencia. Podríamos decir que el ser humano es un resumen de todos los procesos de evolución hasta llegar a una consciencia humana. Todas las dimensiones por las que has pasado y cuyas informaciones has integrado están en ti desde que llegaste a la existencia con el Big Bang. Tu ser se compone de energía, fotones y cuantos de luz que forman un campo electromagnético. Este campo electromagnético forma parte de campos electromagnéticos más grandes, como son la especie humana, todas las especies, el planeta, el sistema solar, la galaxia de la Vía Láctea y todo el universo. Tu estructura física está formada por átomos. Como sabes, los átomos se componen de protones, electrones y neutrones, que forman un campo electromagnético. Por eso podemos con certeza confirmar que universalmente visto somos un campo electromagnético. Los átomos se organizan formando moléculas, las moléculas en proteínas, las proteínas en células, y las células forman los huesos, los órganos y los tejidos de tu cuerpo. La materia y la energía que conforman al ser humano están organizadas por la información. Se puede decir que el ser humano es como una gran computadora biológica que funciona según la información del ADN. La existencia ha originado a lo largo de millones de años todos estos procesos que voy a resumirte en varias etapas. Primero, la era atómica. Desde el origen del Big Bang, la formación de los primeros átomos a partir de nubes de energía hasta la formación de las galaxias de nuestro sistema solar y el planeta Tierra forman esta era atómica. Después llegó la era de la química, surgiendo los diferentes elementos y composiciones químicas en la Tierra. El siguiente paso en la evolución de la creación fue la era de la biología. Se sintetizaron las primeras moléculas orgánicas junto con el agua. La formación del ARN fue el paso inicial para el origen de la vida. Este proceso dio lugar a las primeras células. Una cadena de ADN y una cadena de ARN pueden unirse para formar una estructura de doble hélice que almacenan información. Las células se multiplicaron y se unificaron dando lugar a distintos organismos marinos. La vida desafió los límites de los océanos y surgieron los anfibios y todo un proceso de evolución y adaptación al entorno en cuerpos más complejos que portaban cerebros más grandes. Reptiles, aves, mamíferos, los primates, hasta que se produjo un gran salto en la evolución. A través de la intervención de poderes universales, llegó a la existencia el primer ser humano. Este ser humano, similar a un macroanimal, tenía una consciencia más bien de supervivencia, todo enfocado en él mismo, en su familia, rituales, si tenía que matar lo hacía, ejercía la ley del más fuerte y tenía sobre todo activado el primer chakra. Hoy en día, aunque siguen habiendo muchos seres humanos con este estado de consciencia, el ser humano, habiendo evolucionado, es un ser que es capaz de entender y cuestionarse la realidad que percibe a través de sus 6 sentidos. Es un ser capaz de ser consciente, de modificar, alterar y crear su realidad.
con el ser humano empezó la era de la consciencia. No es nada fácil para un ser humano que comienza en el camino como una microconciencia ser capaz de alcanzar una macroconsciencia, que es una comprensión amplia y profunda del sentido de su existencia, de la creación y de los universos. Esto se logra a través de distintas vidas, encarnaciones, aprendizajes y evoluciones. De este modo, se van registrando los archivos celulares, los datos que la persona va experimentando de dimensiones por las que pasa en el transcurso de sus vidas, como pueden ser la dimensión espiritual, la artística, la filosófica, la matemática, la dimensión de la química, la científica, la esotérica y muchas otras. La persona accede a una dimensión con su poder cerebral y baja la información, la energía de esa dimensión y la registra en su cuerpo, en sus células y en sus huesos. El ser humano baja la energía e información de la dimensión que es capaz de llegar dependiendo de su desarrollo que forma su consciencia. La persona avanza poco a poco, durante muchas vidas, y va acumulando en su memoria celular todas estas dimensiones. En el transcurso de sus incorporaciones, pasa por ser, entre otros, un sanador, medium, artista, filósofo, matemático y otros, y comprende que la creación se compone de geometría, de números, de ciclos universales, de energía y de muchos otros factores. Cada una de estas dimensiones es parte de un gran mosaico que vamos rellenando con cada una de las encarnaciones hasta que el ser humano llega al final de un gran programa de evolución de las religiones y consigue su iluminación. Llega a Nirvana, la dimensión de la inmortalidad, la sexta dimensión de evolución. Para conseguir esta dimensión del despertar, el ser humano tiene que ser consciente de su verdadera esencia, de sus procesos mentales y emocionales en cada momento. Tiene que haber alcanzado una visión y comprensión de la totalidad de la creación, de todo lo que existe en el micro y en el infinito macro. Una consciencia universal sabe diferenciar entre la realidad y la veracidad. Hay 7.000 millones de seres humanos en el mundo y cada uno vive su propia realidad que se empezó a formar en la niñez. Influencias de los padres, de la escuela, de los amigos, de los libros, películas, medios de comunicación, diferentes tipos de vivencias y demás, van formando poco a poco el carácter y la personalidad del ser humano. Un 95% de la información queda memorizada en el subconsciente. Las personas viven 95% de su tiempo en una especie de piloto automático. ¿Cuántas veces te ha pasado que cruzas la calle o conduces hasta un lugar y cuando llegas no te acuerdas de los semáforos y cómo has llegado exactamente hasta ahí? Esto significa que has estado conectado a tu realidad, a la dualidad, dentro del campo magnético de la Matrix. Las personas se identifican con su nombre y forma, con ser médicos, ingenieros, artistas, madres, padres, bonitos, feos, altos, bajos, jóvenes o mayores. Todo esto sucede cuando la persona está conectada a su realidad. Sin embargo, para poder despertar, la persona más bien tiene que estar viviendo su aquí y ahora desde la veracidad, más allá del tiempo-espacio. Es decir, siendo en cada momento el observador de los procesos de su yo en el mundo. Siendo consciente de sus emociones, qué tipo de pensamientos está teniendo frente a otra persona o situación. Está viendo a esa persona o situación desde una perspectiva de la veracidad o de la realidad.
Porque visto desde la veracidad, el mundo en el que vivimos, de tiempo-espacio, es todo relativo, nada es absoluto. En la dimensión de la veracidad todo es consciencia. No existe la forma ni el tiempo como lo perciben las personas en el mundo. Cuando una persona está triste o preocupada, es evidente que se está identificando con la realidad en estado subconsciente. En ese momento tiene que ser consciente que es una consciencia en un cuerpo, teniendo en ese momento esa experiencia que reconoce como real, pero no verdadera. Si en ese momento hace, por ejemplo, un ejercicio, sale con su imaginación del cuerpo, se sienta en la luna y ve ese pequeño planeta azul ahí abajo y como un zoom se va acercando a su cuerpo y forma, puede verse como un observador de sí mismo. En ese momento energéticamente se desconecta hasta un cierto punto de su situación de tristeza, de preocupación o de cualquier otra emoción. Y así consigue la posibilidad de analizar su situación actual desde una perspectiva de pájaro, más universal. De este modo volverá a armonizarse y así podrá encontrar más fácilmente la solución a su aparente desafío. Esto no es del todo fácil de conseguir, porque el ser humano lleva toda la vida viviendo desde el subconsciente la mayor parte del día. Desde por la mañana cuando despierta hasta el último momento del día antes de dormir, está pensando todo el tiempo sin cesar. Muchísimas veces son pensamientos repetitivos que no llevan a ninguna parte, solo consumen tu energía y te bajan de frecuencia, evitando poderte enfocar en las soluciones y de tener pensamientos y emociones bonitas y verdaderas. Para conseguir esta realidad hacen falta 3 factores. 1. Mantener la concentración de observar conscientemente en cada momento tus emociones, tus pensamientos, tus estados de ánimo y tu cuerpo. 2. También se necesita desarrollar una conciencia más universal para observar todo desde la dimensión de la veracidad. La persona tiene que saber cómo es el macrocosmos. Para ello le hace falta el conocimiento universal que le llevará a expandir su conciencia. Y 3. El tercer factor es la práctica de observarse a sí mismo. La persona tiene que practicar todas las veces que pueda durante todos los días. Y con el tiempo cada vez será más consciente de lo que quiere pensar, que lo que subconscientemente piensa de forma automática su mente. Estos 3 factores harán que la persona salga de la dualidad del mundo, del 95% subconsciente que vive el día a día, para conectarse a las tierras de la verdad, donde conseguirá estar más equilibrada durante más tiempo. El objetivo óptimo final es vivir 100% siendo el observador de uno mismo. Junto con la práctica y el conocimiento correcto, la persona alcanza su despertar, su conexión con su yo verdadero. Las dimensiones de existencia, así como la evolución, es infinita. Todos los seres vivos somos iguales, estamos hechos de la misma materia prima. Lo que nos diferencia es en qué fase de la gran carrera hacia el macrocosmos está cada uno. Esta vez estamos en este programa de entrenamiento en el mundo. La próxima vez puede ser que hagamos otro entrenamiento en otro planeta o universo. Con la certeza que todos se encontrarán a sí mismos, os animo a enfocaros siempre en la solución y no en el problema, en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta, y en respetar y aceptar a los demás. Haceros la pregunta, y después de la 6ª dimensión nirvana, ¿cuál es la siguiente dimensión de evolución? De este modo, si todos vivimos practicando íntegramente esta conciencia, crearemos una nueva manera de vivir en la Tierra. Estamos pasando por un periodo de transición del viejo al nuevo mundo. ¿En cuál de los dos vas a vivir tú? Amigos,
tenemos una nueva oportunidad, un lienzo en blanco para escribir una mejor historia como humanidad. Nos vemos pronto. Un abrazo y éxito a todos.